Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización por este escenario siempre excelente para la divulgación de noticias y por el encuentro con algunas personas que llevaba tiempo sin ver. Hoy hablaremos de factores críticos para la evolución de los vinos blancos longevos, empezando por un clásico. Existe una curva que hemos visto en tantas coyunturas en la que se asume para cada vino un momento de maduración, de evolución inicial, un periodo de madurez y luego el inevitable declive. Esto es más cierto cuando se trata de vinos blancos, porque al tener menos defensas intrínsecas, estamos obligados a un declive que se hace significativo con el tiempo, especialmente desde el punto de vista oxidativo. Pero, ¿por qué hemos introducido este concepto de longevidad? En realidad, este concepto ha cambiado. Antes, cuando se hablaba de vinos longevos, se pensaba simplemente en un micro nicho de mercado en el mundo de los blancos, donde los vinos duraban 7, 8, 10, 15 años. Eran de verdad productos de muy alta gama, pero residuales en términos de cantidad. En cambio, ahora el concepto de longevidad ha cambiado por completo. Ha cambiado porque el mundo en el que se mueve el vino se ha hecho enorme, muy extenso. Pensemos en los vinos blancos listos para beber. En realidad, si no los vendemos en nuestro país, corremos el riesgo de perder de vista lo que le ocurre a ese vino. Si enviamos botellas a Singapur o Florida, no tenemos ni idea de si ese vino se consume en 6 meses o bien 1 año o 2, 3 años a veces incluso. Sin otorgar previamente a ese vino defensas intrínsecas, lamentablemente, el consumidor final dirá que ese vino es, entre comillas, viejo, un vino oxidado, generalmente a veces reducido, por lo que depende después de otros factores que ya veremos a continuación. Así que cuando hablamos de longevidad, en este caso buscamos simplemente alargar ese periodo de madurez. Si en lugar de los 6 meses para los vinos jóvenes listos para beber se convierten en 2 o 3 años, pues está claro que todo el mundo del vino gana. Gana la facilidad de manejo del vino y gana también la imagen de la empresa, porque no nos olvidemos que si uno lo prueba en la otra punta del mundo y encuentra un producto oxidado, no va a ver el año ni cómo se ha tratado. El vino tiene que ser intrínsecamente estable. Y esto también trae consigo otra cosa, la evolución del concepto de estabilidad. Para la vieja escuela, estabilidad significaba eliminemos todo lo que pueda molestarnos. Si me molesta, lo empobrezco un poco, pero sigo durante años. Sí, ok, eso es cierto en algunos aspectos. En realidad, sin embargo, se está estableciendo, como también hemos estado oyendo en todas las ponencias, una enología conservadora, donde yo intento dar una estabilidad intrínseca, manteniendo unido todo lo que el vino lleva dentro. Porque cada vez que eliminamos algo que es molesto, pues hay algo más que puede darnos otros problemas. Así que vamos a hacer un repaso. Os diré para empezar que no estoy aportando ningún dato nuevo, no estoy distorsionando nada. Simplemente vamos a repasar algunos pasos clave de la cadena de producción de los vinos blancos con este punto de vista. Empecemos por la maceración. Veamos lo que ocurre durante la maceración. Bueno, lo sabéis mejor que yo, sin embargo, querría destacar algo que ahora ya se da por sentado, el hecho de que durante la maceración se desencadenan la cadena de las polifenoloxidasas y la cadena de las lipoxigenasas. La cadena de las polifenoloxidasas es la responsable del pardeamiento de los mostos, mientras que la cadena de las lipoxigenasas es la responsable de la formación de los aromas vegetales. Así nos
lo han enseñado hasta hace poco. Luego las cosas han cambiado un poco. Además de estas dos cadenas, podemos contemplar entre todas las demás variables las dos opciones que se han convertido en opciones casi filosóficas, casi religiosas. ¿Hago maceración en oxidación o la hago en reducción? Intentemos evaluar un poco estas cosas. Vía de las lipoxigenasas. Se desencadena en cuanto rompo la estructura vegetal. Sucede en las uvas, ocurre en la hierba, ocurre en las hojas. De hecho, lo llamamos de forma general vegetal. Es básicamente una cadena oxidativa que parte de los lípidos y en unas fracciones de segundo llega a la síntesis de aldehídos con 6 átomos de carbono. El que nos interesa especialmente es el hexenal y también el trans 2-hexenal. Veremos por qué más adelante. Llevamos décadas y décadas intentando bajar la concentración de estos compuestos por medios tecnológicos o por medios físicos, cambiando las prensas, alterando la manipulación de la uva, buscando tratamientos cada vez más delicados, porque, como decíamos, la activación de esta cadena depende del maltrato del vegetal. Y, en realidad, es un problema que se considera superado. Actualmente es difícil encontrar un vino que tenga notas vegetales debido a este tipo de aromas. Sin embargo, como decía, las cosas están cambiando un poco, porque alguien ha dicho, pero mirad, esta cadena también puede ser una oportunidad. ¿Estamos seguros de que hay que atenuarla al máximo hasta anularla? Trivialmente, ¿por qué en algunas uvas vendimiadas mecánicamente y luego en el vino resultante encuentro un mayor contenido de mercaptohexanol, por ejemplo, que en las uvas vendimiadas manualmente? Y aquí la investigación viene en nuestra ayuda. Ese famoso trans 2-hexenal que se forma en esta cadena puede ser fácilmente atacado por el glutatión para dar el precursor S-glutationil-hexanol, que es el precursor del mercaptohexanol y el acetato de 3-mercaptohexanol. Así que de repente descubrimos que lo que se veía como un desastre épico en realidad se convierte en un potencial si lo usamos bien. Y esto ocurre porque los aldehídos se forman menos que antes, porque la tendencia es vendimiar uvas un poco más maduras y la actividad de la lipoxigenasa disminuye a medida que aumenta el grado de madurez. Pero hay glutatión, está ahí porque está en la uva, así que en el momento en el que se desencadena este proceso, se forma este compuesto. De hecho, al principio se creía que era una variedad de Sauvignon, pero ahora se sabe que es omnipresente. Yo lo llamo aroma tecnológico en clase para entenderme con los alumnos, porque depende precisamente de la tecnología que utilicemos. Incluso otros autores dicen que ni siquiera es necesario relacionarlo con la cisteína. De hecho, durante la fermentación siempre se forma algo de ácido sulfídrico y este ácido puede unirse directamente al 2-hexenal y entonces la alcohol dehidrogenasa se ocupa de reducir el 3-mercaptohexenal a 3-mercaptohexanol, formando así un aroma relativamente estable. La otra vía importante es la vía de las polifenoloxidasas, que es el terror para muchos productores. La enzima responsable, la polifenoloxidasa de la uva, dejemos la lacasa, hablemos de uvas sanas, polifenol oxidasa de uva y tirosinasa, que pasan a oxidar los ácidos sinamil tartáricos y forman quinonas. De ahí los primeros compuestos de oxidación que a su vez comienzan a oxidar otra cosa. Sabemos que las reacciones redox son siempre reacciones acopladas, por lo que en el momento en que la quinona oxida otra cosa, en este caso ácido ascórbico, vuelve a formar ácido caftárico, que se oxida de nuevo poniendo en marcha este motor que lentamente agota el ácido ascórbico, agota el glutatión, porque el glutatión aquí
es una de las críticas que se suele hacer a este tipo de tecnología. El glutatión sale del sistema para dar el GRP. Pero lo que nos interesa más es que la quinona del ácido caftárico ataca a las catequinas. Sabemos que las catequinas son la principal fuente de inestabilidad de los vinos blancos, mientras que en los tintos son buenas para nosotros porque componen el perfil fenólico total. Las catequinas están sujetas a oxidación, están sujetas a polimerización directa, están sujetas a polimerización mediada por acetaldehído o polimerización mediada por ácido glicosílico y por tanto conducen al pardeamiento del sistema. ¿Qué hacemos con esta vía? Tenemos dos opciones. O le seguimos la corriente y tenemos lo que normalmente se llama hiperoxigenación, o la bloqueamos. Para secundarla, basta con dar aire. Si queremos bloquearla, basta con añadir un poco de dióxido de azufre, pero muy poco, basta con 30-35 miligramos litros y en pocos minutos el consumo de oxígeno se detiene por completo. Si luego añadimos la nueva generación de prensas de atmósfera controlada, si luego garantizamos todo esto también en todo el proceso de producción, obtengo esos vinos que se llaman en reducción. Sin embargo, existe una opción. El dióxido de azufre debe añadirse ya directamente a la uva, porque el primer mosto que sale ya debe encontrar un inhibidor de la tirosinasa. Así que si no tengo en cuenta esto, en realidad nosotros llevamos cientos de años hiperoxigenando sin saberlo, porque a la salida de la prensa el 60-70% de ese proceso que veíamos antes ya se ha producido. Así que cuando vamos a dar aire vamos simplemente a completar un proceso que ya había empezado. ¿Cuál es la diferencia básica entre estas dos técnicas? La diferencia básica es que si voy a oxigenar, opto por eliminar completamente las catequinas y así tener un vino intrínsecamente estable. Disculpen, este pasaje es algo exagerado, pero tengo menos sustrato que oxidar o menos sustrato que se presta al pardeamiento. Por el contrario, si hago una reducción, lo conservo todo, pero todo esto lo pagaré porque el vino se vuelve mucho más sensible. Las catequinas quieren oxidarse. La fracción fenólica más reactiva quiere oxidarse, así que o bien puedo protegerla durante toda la cadena hasta llegar a la copa, o en cualquier caso tengo que encontrar métodos alternativos para eliminarla. Y esto es algo peculiar. Aparte de esto, también podemos hablar de otros efectos del papel de la maceración. Estamos hablando de vinos blancos y claramente estamos hablando de maceración prefermentativa. Conocemos los pros y los contras de la maceración prefermentativa. Los pros es que vamos en busca de una extracción de sustancias de interés aromático capaz de tipificar el producto y pagamos el precio, digamos, extrayendo también parte de la fracción fenólica, en particular la fracción fenólica más simple, que es la más reactiva y la que menos queremos. En realidad, estas técnicas también se pueden combinar. Se me ocurre hacer una maceración prefermentativa, evidentemente sin anhídrido sulfuroso, en la que también extraigo todas las catequinas que hace falta, o más bien que se extraen, pero a continuación tengo una hiperoxigenación, la fracción aromática ya la he extraído y se queda ahí, se forma el marcaptohexanol, después hiperoxigeno, elimino las catequinas y obtengo un vino intrínsecamente estable con una estructura agradable, porque la fracción fenólica más pesada permanece ahí. Aquí vemos un trazado voltamperométrico. Voy a presentar un momento este antiguo método de evaluación química de introducción bastante reciente en el mundo enológico y vamos a explicar un poco lo que vemos. Así que aquí en el eje X tenemos un potencial. Los datos que se ven, lo siento, la unidad de medida se me ha escapado, os lo cuento ahora sobre la marcha. En abscisas tenemos un potencial. Los datos que ven son voltios.
100, 200, 300, 1000 voltios. En el eje de las ordenadas tenemos una corriente en microamperios. ¿Qué vemos? Nosotros, nuestra muestra la sometemos a una oxidación controlada. Empezamos con un potencial 0 y aumentamos paulatinamente el potencial hasta que algo empieza a oxidarse. Cuando algo empieza a oxidarse, la corriente aumenta y se ven como estos trazados aumentan gradualmente. ¿Qué información nos brinda todo esto? Bueno, cuanto antes empiece a subir la corriente, más fácilmente se oxida ese sistema. Así que tenemos un aspecto cualitativo a bajos potenciales por el que el sistema se oxida más fácilmente. A altos potenciales la cosa cambia porque una sustancia que se oxida a altos potenciales es intrínsecamente más estable. También tenemos un aspecto cuantitativo. Cuanta más corriente pasa, más sustancia hay. ¿Qué tendencias tenemos aquí? Olvídense ABC. Veamos simplemente el valor más alto, el naranja. Se trata de una vinificación realizada en hiperreducción, es decir, se maceran las uvas con anhidrido sulfuroso añadido, luego se limpia claramente el mosto, se inicia la fermentación y estos son los datos al final de la fermentación. ¿Qué vemos? Que en cualquier caso con la fracción fenólica empieza a oxidarse antes y hay incluso más. A pesar de no haber hecho maceración en este caso, solo el hecho de trabajar en reducción, es decir, protejo todo lo que extraigo. La curva central, en cambio, es el resultado de un macerado luego hiperoxigenado. Se ve que la parte inicial es más baja y se ve, sin embargo, que la parte superior lo alcanza. Entonces significa que la fracción fenólica se extrae, pero la más fácilmente oxidable ya se ha ido. En cambio, queda la que seguirá dando estructura a mi sistema. La curva más baja es el hiperoxigenado directo sin macerar, lo que empobrece claramente el vino. Tengo que valorar yo si es mejor apostar por la estructura o si incluso ese empobrecimiento podría resultar positivo para mi tipo de vino. Una vez superada esta etapa, una vez hecha esta elección, se entra en la fase de fermentación. Dejemos de lado todo lo que afecta directamente a la fermentación. ¿Y por qué traigo a colación esta diapositiva? Solo para asustaros, en el sentido de que el metabolismo del azufre y los compuestos azufrados es bastante complejo, ni siquiera se conoce del todo. El resultado es que, especialmente en el caso de carencias nutricionales y en particular de carencias de nitrógeno, es posible que se forme en primer lugar sulfuro de hidrógeno y después toda una serie de subproductos, de nuevo, de naturaleza tiólica. Subproductos de naturaleza tiólica que nosotros tratamos de forma más o menos despreocupada, alegre, unas veces según la tradición y otras según el conocimiento. ¿Qué se hace al final? Bueno, se airea, normalmente la tradición era esta, si solo tengo sulfuro de hidrógeno, es un gas y por tanto aireando se va, y ya ha resuelto la cosa. Pero en realidad el sulfuro de hidrógeno es efectivamente un gas, pero también es una molécula muy reactiva. Ya lo hemos visto antes. Puede unirse a enlaces dobles, puede reaccionar con aldehídos, puede reaccionar con toda una serie de otros compuestos y la propia levadura puede llevar directamente a la formación de metantiol. Por lo tanto, un compuesto apestoso. En estos casos, la aireación, como veremos, inmediatamente puede dar problemas. Se usan lías, se usa madera, normalmente en vinos de alta gama. Voy a barrica en lías, la combinación lías-barric, por lo tanto, lías madera, lías taninos, lías vino, oxígeno, me aporta una autorregulación de redox, entre comillas, y tengo un sistema de bloqueo de compuestos potencialmente olorosos. La madera tiene su papel. En realidad, si trabajamos en vino de amplia producción, también nos ayuda la tecnología. El mundo de los subproductos de levadura hoy en día está en boca de todos. Los taninos están un poco olvidados porque ahora solo se consideran
con datos, pero ojo, esto en el mundo de los tintos, cuando ya tenemos 2 o 3 gramos litro de tanino en el vino, en el mundo de los blancos tenemos 250, 350 miligramos litro de polifenoles y totales. Y no se nos ocurre a trabajar con 100 miligramos litro de taninos en barrica, porque alteraríamos completamente el producto y su equilibrio delicado. Así que hay que considerarlos, pensarlos y ajustarlos. Y luego siempre tenemos esta espada de Damocles que es el cobre. Echemos un vistazo a la reacción. El uso del aire, del oxígeno, en realidad puede ocultar el defecto en el sentido de que el metanotiol, con un umbral de percepción de 0,2 ppb, puede oxidarse y me da disulfuro de dimetilo con un umbral de percepción de 12 ppb. Esto significa que si tengo 5 ppb de metanotiol, el vino me resultará fétido. Cuando pasa a 5 ppb de disulfuro de dimetilo, ya no percibo ese olor. Aparentemente he resuelto el problema. Lástima que esta reacción es reversible. En el momento en que entro en la botella, voy a sulfurarla, le pongo ácido ascórbico, le pongo un tapón de rosca con trifoil, el medio vuelve a ser fuertemente reductor y el metanotiol vuelve a salir en toda su belleza. Así que este no es el camino a seguir. Esta no es la solución. O más bien, este es un punto de vista para llegar a la solución. En realidad, si estudiamos bien lo que ocurre con las lías, con los subproductos de levadura, en realidad, si ese metanotiol, en vez de ligarlo a sí mismo, por lo que es otra sustancia que no tenía ya forma de eliminar, voy y lo ato a un ladrillo, entre comillas. ¿Qué es el ladrillo? Son manoproteínas, son proteínas de membrana, son las lías, son los derivados de levadura. Si yo voy y los ato a este sistema, en realidad, más tarde, cuando voy a limpiar las lías, también quito el olor. Siempre y cuando siga tratando bien las lías y mantenga siempre el ambiente ligeramente oxidante. Entiéndanme, no es que el ambiente sea oxidante, sino que tengo que mantener el potencial para no permitir la reducción del disulfuro. Algunos autores también plantean la hipótesis de la intervención aquí de un poco de cobre como puente hacia las manoproteínas o hacia las paredes de la levadura. Así que esta es una vía posible. La otra vía es, como decíamos antes, la de los taninos con la madera. Tradicionalmente, lías y barrica o tono, un poco más cerca de nuestra cultura. Y en realidad, estudios de hace 25 años ya mostraban cómo la reducción de tioles en presencia de taninos, especialmente en presencia de taninos y oxígeno, era una forma mucho más elegante de ir a eliminar este componente. Esta reacción, la reacción de los tioles con las quinonas, es también una reacción irreversible que elimina el compuesto de azufre apestoso, por así decirlo, del sistema. Sigamos un poco más. Posibles oxidaciones. Hasta ahora hemos visto, pues siempre tenemos en nuestro punto de mira los puntos críticos. Hemos hablado del concepto de estabilidad intrínseca, hemos visto los parámetros, los macroparámetros que pueden desafiar y poner en tela de juicio esta estabilidad intrínseca, por lo que fundamentalmente la estabilidad, el tipo de aroma y la cantidad de fenoles simples capaces de polimerizar. A menudo subestimamos alguna otra familia de compuestos, en concreto los metales. Más bien, solo consideramos a los metales como posibles responsables directos de la cas férrica o cúprica. No tengo suficientes para desencadenar estos dos tipos de rotura, pues el problema ya no existe. En realidad, está ya establecido que el hierro, sobre todo, y también el hierro en sinergia con el cobre, es el principal desencadenante de las cadenas oxidativas. El oxígeno no desea reaccionar directamente con la fracción fenólica y mucho menos con los alcoholes para dar aldehídos.
Si dejo una botella de alcohol abierta en la mesa, 2 años después sigue siendo alcohol, no se ha convertido en una botella de acetaldehído. ¿Por qué? Porque el oxígeno no reacciona de esta manera. En realidad el oxígeno reacciona muy bien con el hierro, en lugar de oxidar el hierro 2, hierro 3, y desencadenando toda una cadena de reacciones que me llevan a la formación de quinonas y las catequinas habituales que nos molestan y la formación de aldehídos procedentes de la oxidación de la fracción alcohólica. El principal claramente es el acetaldehído, pero también todos los demás aldehídos menores. Ese olor dulzón que percibimos en las primeras fases de la oxidación suele deberse a la formación de fenilacetaldehído, que tiene una nota similar a la miel. Es un marcador del proceso de oxidación, por lo que el hierro ya no solo es el responsable directo de la precipitación, sino que actúa como catalizador que pone en marcha toda esa cadena de reacciones. Si además de estos tengo polifenoles fácilmente oxidables, el problema se vuelve importante. Está claro que también el cobre tiene algo que decir. Sinergia entre hierro y cobre. El cobre por sí solo puede ser oxidante. Incluso aquí debemos hacernos una pregunta. Es decir, si se sigue utilizando una especie de normalización de las cantidades de cobre antes del embotellamiento, antes de pasar a la botella, tanto para tintos como para blancos. Nosotros llegamos a la bodega con mostos y uvas, según la tendencia estacional de tratamientos de campo, con unos miligramos por litro de cobre. A finales de fermentación suele llegar a 0,15, 0,20 si no tengo cesiones, si no tengo algo en la bodega que puede volver a contaminar el sistema. Es una práctica habitual dosificar cobre para evitar la reaparición de compuestos tiólicos, porque el cobre con los compuestos tiólicos tiene cierta reactividad. Pero aquí vemos que el cobre es un catalizador de la oxidación, por lo que corremos el riesgo de caer de la sartén al fuego. Sí, nos resguardamos un poco de la reducción, pero estamos empujando estos fenómenos de degradación. Si mi objetivo son los vinos a largo plazo, esta no es desde luego la mejor manera. Aquí simplemente vemos lo que pueden hacer los aldehídos. Siempre pensamos en el acetaldehído como responsable directo de ese olor a vino oxidado. En realidad, los aldehídos pueden reaccionar con los alcoholes para dar acetales, pueden reaccionar con tioles para dar compuestos de azufre, pueden reaccionar con catequinas para dar los primeros compuestos de pardeamiento. Y esta vía conduce a un declive muy importante del producto y debe evitarse. Siempre hay que empezar con el planteamiento, fracción fenólica reactiva y catalizadores metales. ¿Qué podemos hacer? Debemos intentar reproducir lo que ocurre normalmente. En los vinos de alta gama, lo hemos dicho antes, juntamos la madera, juntamos las lías para proteger nuestro producto y hacer que evolucione de la forma correcta. Y todos sabemos que funciona bien como camino a escoger. Aquí muestro algunos datos sobre cómo la voltamperometría puede dar indicaciones muy rápidas y muy interesantes para seguir estos procesos. Aquí tenemos 4 barricas de distintas edades, de primero, segundo, tercer y cuarto paso. Pueden ver que las diferencias parecen mínimas, pero observen que ya al cabo de un mes, la barrica de primer paso, la curva azul, es la más alta porque ha cedido más fracción fenólica. Sin embargo, se ve que los perfiles son muy parecidos. Si se observan al cabo de 5 meses, podemos ver que sobre todo en la parte más pesada, la que más difícilmente se oxida, todavía tenemos un aumento, mientras que la parte inferior, aumenta un poco porque en realidad todas las maderas siguen cediendo aún más de lo que pensábamos, porque un cuarto paso se considera casi agotado. Entonces, en realidad también se puede pasar al quinto, al sexto, en la mezcla de cortes. Pero, sin embargo, vemos como más allá de la variabilidad de cada barrica, somos capaces de fotografiar lo que está ocurriendo. Ese vino se va estructurando poco a poco y aumenta a la vez su reactividad a altos potenciales.
Así que donde no nos molesta, porque en la vida normal de ese vino no alcanzaremos ese potencial. Nos interesa mucho la primera parte. Creo que todavía me queda algo de tiempo, así que para cerrar, los puntos críticos, los aspectos enzimáticos en los mostos y la elección filosófica, oxidación o reducción. Claramente, teniendo en cuenta todo esto y los metales, yo no puedo poner todo mi vino en barrique Allier de, no sé, si hago números, está claro que tengo que encontrar una manera, pero tengo que encontrar una vía, una manera que me lleve a normalizar estos parámetros. Tengo que intentar eliminar un poco las catequinas, PVP puesto aquí, tengo que intentar reducir los metales. Existen importantes trabajos sobre el uso de estos compuestos, PVP, PVI, tanto en el vino como en los mostos. Empezar con los mostos de aroma más limpios y se está también luciendo por su versatilidad el quitosano. El quitosano que tiene efectos importantes en la reducción de metales. La complejación de metales tiene un efecto importante de combinación con la fracción fenólica oxidada, por lo que debo intentar no eliminar todo lo que hay, que se muera Sansón con todos los filisteos. Simplemente debo intentar de forma quirúrgica reducir aquellas sustancias que, utilizando otras técnicas pero no utilizables a nivel masivo, debo ir eliminando aquellas sustancias que dan una estabilidad intrínseca al producto. Es decir, eliminando esas sustancias vamos a utilizar estos compuestos. Entonces, ¿cómo reproduzco la evolución en la barrica? Y en este caso el uso de taninos y derivados de levadura, pero no en la lógica de dar una estructura, de distorsionar el producto. En primer lugar, el efecto limpiador. Hemos visto para qué sirven los taninos, hemos visto para qué sirven las levaduras y aquí pasa lo mismo. Y luego también tengo que evaluar la capacidad de respuesta y las etapas en las que los añado, porque hay reactividades distintas. Lo reitero, en los mostos, en los tintos ya tenemos 2 gramos de taninos y casi nada de proteínas, porque ya han reaccionado con sus propios taninos. Aquí en los vinos blancos tenemos muchas proteínas. Añadir un tanino en el preembotellado o añadirlo en el vino inestable cambia completamente el efecto, porque algunos taninos a la hora de añadirlos simplemente se van, interactúan con las proteínas. Y con esto yo he terminado. Gracias, doctor Battistuta. Ahora cedemos la palabra a la doctora Manara, María Manara, que nos hablará de la longevidad de los vinos blancos, del papel clave de los derivados de levadura y los taninos. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al profesor Battistuta por su interesantísima intervención. En esta segunda parte del módulo veremos en cambio, ¿qué papel desempeñan los derivados de levadura y los taninos para garantizar la longevidad de los vinos blancos? Hemos visto que el concepto de longevidad ha evolucionado con el tiempo hasta los nuevos conceptos de longevidad y también hemos visto que es posible intervenir en muchas de las etapas de elaboración, desde el mosto hasta el vino acabado. Nosotros nos centraremos hoy en lo que se puede hacer prácticamente en las etapas finales, es decir, en las etapas de envejecimiento y almacenamiento y en las etapas de embotellado. Y utilizaremos en particular los derivados de levadura, un derivado de levadura especialmente eficaz y algunos taninos innovadores que han demostrado ser especialmente eficaces para prolongar la longevidad de los vinos blancos. Empecemos hablando de los derivados de levadura. Es bien sabido cómo las levaduras inactivas, pero también las lías frescas de levadura, poseen una capacidad antioxidante intrínseca que está ligada principalmente a la presencia de moléculas de azufre, de las cuales la más conocida es sin duda el glutatión, pero también podemos considerar otras moléculas como los péptidos y, por ejemplo, aminoácidos como la cisteína. Esta capacidad reside tanto en la fracción soluble de la levadura como en su fracción insoluble. Y para mantener esta capacidad elevada,
el método de producción tiene una importancia crucial, así como la materia prima de la que se parte, de modo que se pueden obtener derivados de levadura con características muy diferentes. Además, la levadura inactiva tiene la capacidad de consumir rápidamente incluso el oxígeno presente en el medio del vino. Y esto, como veremos, puede ser de gran ayuda para asegurar y mejorar la longevidad de los vinos blancos. Un derivado de levadura muy interesante que tiene precisamente esta característica, es decir, consumir rápidamente el oxígeno disuelto, es Harmony Vitality. En este gráfico mostramos lo que ocurre en un vino blanco Glera con la adición de Harmony Vitality o azufre o la molécula única de glutatión. Vemos cómo Harmony Vitality es capaz de consumir rápidamente el oxígeno disuelto del mismo modo que el dióxido de azufre, mientras que, por ejemplo, el glutatión no da el mismo efecto. En realidad, a nivel de color, después de 3 meses de conservación, podemos ver que el vino con Harmony Vitality añadido presenta un color mucho más claro que, por ejemplo, el vino con glutatión añadido. Estas pruebas también se llevaron a cabo en otros tipos de vino, como este Pinot Grigio. Aquí también experimentamos un rápido consumo de oxígeno, tanto del oxígeno disuelto directamente en el vino, como también, en este caso, del oxígeno presente en el espacio de cabeza, que al disolverse en el vino se consumía rápidamente. Y nuevamente, también en este caso, a distancia de un mes de contacto, tenemos un tono claramente más claro en el vino tratado con Harmony Vitality. Los ensayos anteriores se habían realizado con concentraciones bastante elevadas de producto. Sin embargo, vimos que incluso usando dosis muy bajas, es decir, 3 gramos por hectolitro de este derivado de levadura y tiempos de contacto ligeramente superiores de clarificación a los 6 días, seguimos obteniendo una intensidad de color amarillo a 420 nanómetros significativamente inferior en la muestra tratada con Harmony Vitality, y esta menor intensidad de color amarillo se mantuvo a lo largo del tiempo, incluso después de varios meses, tanto al comparar vinos a los que no se había añadido ningún derivado de levadura como al comparar vinos a los que sí se habían añadido derivados de levadura de distinta tipología. Pruebas similares realizadas con dosis bajas pero con un tiempo de contacto de unas 5 semanas han dado resultados comparables. Evidentemente, dosis más elevadas permiten absorber más las catequinas y polifenoles oxidables y por lo tanto reducir la densidad de color a 420 nanómetros y mantienen esta intensidad de color inferior incluso en el periodo de almacenamiento posterior. Veamos en cambio cuál es el efecto sobre la longevidad, pero ya no en lo que atañe al color, sino en cuanto a la conservación de los aromas. Este primer gráfico representa el perfil aromático de un vino blanco que ha sido conservado con y sin Harmony Vitality. Podemos ver que los descriptores atribuibles a aromas de tipo fermentativo, como fruta blanca, albaricoque y flores blancas, están realmente más presentes en el vino conservado con Harmony Vitality, mientras que los descriptores más desarrollados, como la miel y el heno, están realmente presentes en menor cantidad tras 4 meses de almacenamiento. También podemos ver resultados análogos en vinos con una herencia varietal más importante, como en este vino griego envejecido después de 2 meses con Harmony Vitality, y nuevamente tenemos 3 mercaptohexanol y su acetato en concentración significativamente más alta en la tesis tratada con el derivado de levadura. También he incluido una diapositiva sobre la capacidad de este derivado de levadura para preservar los vinos blancos del fenómeno del pinking. Son datos obtenidos por la Universidad de Milán, en particular por la doctora Fracassetti, quien, por cierto, ha pronunciado esta misma mañana un discurso muy interesante sobre el tema.
podemos ver cómo Harmony Vitality tiene tanto la capacidad de absorber el color, en este caso rojo, a 500 nanómetros, con tiempos de contacto de unos 30 días, más largos incluso que los otros derivados de la levadura, pero especialmente mayor que la capacidad de disminuir considerablemente la susceptibilidad del vino al tinking, tanto en comparación con el vino de control como con el vino añadido, con añadido otros derivados de levadura, por lo que Harmony Vitality es el derivado de levadura indicado durante el almacenamiento y el envejecimiento para consumir rápidamente oxígeno y absorber también cualquier color oxidado u oxidable debido a los polifenoles, evitando así el pardamiento de los vinos blancos y conservando la fracción aromática. No por último, aunque no se menciona en esta presentación, también ofrece su contribución gustativa en función de los tiempos de contacto y las dosis en que se utiliza. Pasamos ahora a hablar de una amplia familia de compuestos químicos, también muy diferentes entre sí, que se agrupan bajo el nombre de taninos. Los taninos y el vino interactúan muchísimo entre sí. Los taninos tienen incluso funciones muy complejas que pueden realizar dentro del vino. En realidad, aquí yo he enumerado algunas que pueden ser interesantes en la fase de afinación y también en la fase de preembotellado. En cuanto a la longevidad de los vinos blancos, consideraremos principalmente la capacidad antioxidante de los taninos y su capacidad para regular el potencial redox, o digamos para ligar y combinar metales dentro del vino. Hemos identificado tres taninos distintos en este caso. El primer tanino, Toptana R, es en realidad un tanino que recomendamos añadir durante la fase de almacenamiento y afinación, y luego veremos por qué. Se compone de dos fracciones, una fracción elágica y una fracción de piel de uva, por lo que es un tanino condensado. Luego tenemos dos taninos interesantes para la fase previa al embotellado, que son el Tanny Blanc gálico y el Infinity Vert, que es un tanino derivado de las hojas de té verde. Podemos ver que el mayor poder antioxidante lo posee en realidad el tanino Tanny Blanc y, por lo tanto, el tanino gálico, mientras que en lo que respecta a la velocidad de consumo de oxígeno, al menos en la solución modelo, los taninos con mejor rendimiento son el tanino de té verde, pero también la fracción elágica presente en el Toptana R. Pero, ¿qué ocurre cuando añadimos el tanino al vino, más allá de sus características? En este sentido, la voltamperometría nos ayuda, como muy bien nos ha explicado el profesor Batistuta, porque en realidad tiene en cuenta no solo las características del tanino, sino también cómo actúa una vez introducido en el vino. En este gráfico tenemos la línea verde que indica el vino de base. En este caso se trataba de un vino no estabilizado al final de la fracción alcohólica, de la fermentación alcohólica. Las líneas, en cambio, con un tono azul, indican cuál ha sido la contribución obtenida al añadir la fracción elágica y la fracción condensada de Toptana R, que por lo tanto han aumentado la intensidad de corriente que se verifica en el trazado voltamperométrico y por lo tanto han rejuvenecido el vino dándole compuestos reactivos que pueden evitar la potencial oxidación. En cambio, la fracción, digamos el tanino gálico, aumentó aún más la intensidad de corriente y también el tanino del té, el Infinity Vert, vemos en particular una fracción que reacciona incluso a potenciales muy bajos y es, por lo tanto, una fracción muy reactiva. El panorama es distinto cuando añadimos
los taninos al segundo vino, que era un vino en fase de preembotellado. Aquí vemos cómo las fracciones de Top Tan AR resultan en realidad menos eficaces porque aumentan menos la intensidad de corriente, mientras que Tanny Blanc e Infinity Wert mantienen sus características incluso en el vino, por así decirlo, estabilizado. Y esta es una demostración de cómo distintos vinos pueden responder de forma diferente a la adición incluso del mismo producto. Como resultado de estos ensayos, podemos decir que si queremos aprovechar al máximo las características de Top Tan AR, sin duda es más interesante añadirlo en la fase posterior a la fermentación alcohólica y no en la fase previa al embotellado, donde los otros dos taninos, en cambio, conservan bien sus características. Ahora echemos un vistazo a lo que ocurre en el consumo de oxígeno en lo que respecta a los taninos Tanny Blanc e Infinity Wert de preembotellado. El tanino de té verde es en realidad el que consume oxígeno más rápidamente y ese lo hemos comprobado tanto en soluciones modelo como por ejemplo en 3 distintos vinos con taninos añadidos. En particular, esto lo comprobamos en los tests que se realizaron con un vino Albana al que habíamos añadido 1 gramo por hectolitro de Infinity Wert, 2 gramos por hectolitro de Tanny Blanc y anhidrido de sulfuroso. En el primer gráfico podemos ver el consumo de oxígeno disuelto, que en realidad fue bastante constante, salvo que en un momento dado, en el caso del tanino Infinity Wert, que fue mucho más rápido, lo que probablemente también se debe a su fracción mucho más reactiva. En lo que atañe a la intensidad del color, podemos ver cómo el vino Albana, para decir la verdad, al cabo de 6 meses del embotellado ha sufrido un aumento apreciable de su intensidad colorante hasta 420 nanómetros, mientras que las tesis tratadas con taninos, pero también con anhidrido sulfuroso, mantuvieron un color blanco más constante. Estos son, por otra parte, los resultados de la prueba de cata organoléptica. Podemos observar cómo la adición de Tanny Blanc a una distancia de 6 meses permitió conservar más notas florales y una mayor intensidad aromática, mientras que en el caso de Infinity Wert tenemos una mayor limpieza. Entre otras cosas, a la hora de pedir a los catadores que expresaran su preferencia por el olor, el que obtuvo mejores resultados fue Infinity Wert, seguido de Tanny Blanc y por último el Albana. Idéntica, aunque menos significativa, es la preferencia gustativa. En conclusión, tenemos a nuestra disposición herramientas eficaces que pueden mejorar la longevidad de los vinos blancos si se utilizan en la fase de afinación, pero también en la fase de preembotellado. Esto, por supuesto, con independencia de la complejidad que resulta de añadir un componente extraño a distintos vinos. En particular, sin embargo, durante las fases de afinación y almacenamiento podemos utilizar un derivado de levadura, el Harmony Vitality, y un tanino de naturaleza condensada y elágica como Top Tan AR. La característica de estos dos componentes es que consumen oxígeno muy rápidamente, por lo tanto pueden ser utilizados, por ejemplo, durante los trasvases, cuando la presencia de oxígeno puede ser más masiva. En cambio, en las fases de embotellado se han revelado más interesante la adición de un tanino gálico, Tanny Blanc, que se caracteriza por su altísimo poder antioxidante y evita modificaciones de características organolépticas, o Infinity Wert, que es un tanino del té que también tiene una fracción muy reactiva y por lo tanto hemos visto que es muy protectora de las características organolépticas. Evidentemente, este trabajo y estos protocolos de trabajo también pueden ser útiles en aras de reducir el contenido en sulfitos de los vinos.